Gracias a Dios, hermanos, en esta mañana estamos muy a la expectativa, ¿verdad?, de qué va a suceder el día de mañana. Sí estamos al pendiente del calendario, ¿verdad? Todo el mundo ya se compró sus lentes especiales. Pues si no lo han hecho, hermanos, es recomendable mejor no hacerlo, ¿verdad?, porque de verdad que hay mucho riesgo. Pero precisamente, hermanos, siempre que se presentan este tipo de eventos, este tipo de situaciones, vale la pena, hermanos, ir a la Biblia para no caer en especulaciones, porque lamentablemente cuando se vienen estos eventos, ese tipo de cosas, las redes sociales, se llamen como se llamen, el YouTube, ni se diga, ¿verdad? Todo eso que suelen seguir, pues hay, hermanos, un sinfín de especulaciones, un sinfín de determinaciones, un sinfín de información de que lo que va a suceder el día de mañana, y qué va a pasar, y que en Francia se va a hacer esto, que la NASA ya preparó cohetes, y que va a lanzar, y que bla, 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 bla. Hay un montón de especulaciones, pero la única que tiene la verdadera enseñanza de qué es lo que se especula y de lo que significa estas cosas en nuestras vidas, hermanos, pues es este libro. Amén. La Biblia, hermanos. Así que yo le invito que antes de que usted se vaya hoy en la tarde a pasar sus tardes a llenarse de información de YouTube, de redes sociales, y que usted le meta un miedo, un temor de qué va a suceder el día de mañana, primero le invito a que se empape de este libro. Amén. Primero conozca la verdad de lo que va a suceder el día de mañana. ¿Y qué significa todo eso? Muy bien. Pues vamos a tener, hermanos, este estudio precisamente acerca de los eclipses en la Biblia. Hace ya algunos años enseñé sobre los terremotos y aprendimos que los terremotos abren partituras de profecías que vienen en la Biblia. Esto no sucede al azar, no sucede, los terremotos no suceden solamente porque el cambio climático y todas las cosas que están sucediendo, eso es real, pero tienen un porqué, y la Biblia es la única que tiene la autoridad para determinar lo que está sucediendo, y el eclipse de mañana, hermanos, no es la excepción. Vamos a entender, hermanos, qué sucede con los eclipses. Primeramente, el eclipse solar es un fenómeno natural que ha capturado la atención de la humanidad durante siglos. No es solamente de este que se viene, y el de mañana pues no es de la excepción alguna. Sabemos que los eclipses se producen cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcial o totalmente la luz solar. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre este fenómeno? ¿Existen en la Biblia profecías relacionadas con los eclipses solares? En la Biblia hay un eclipse específico que nos indique el final de los tiempos. Bueno, hermanos, la palabra eclipse, para empezar la enseñanza, no aparece en la Biblia. Si usted lee la Biblia de pasta a pasta, jamás va a encontrar en la Biblia que exista la palabra eclipse como tal. Pero sí se mencionan eventos relacionados con la oscuridad parcial o total. Y uno de los relatos más conocidos es el día en que Jesús fue crucificado. Precisamente, hermanos, descrito en el Evangelio de Mateo. Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, hermanos, en sus Biblias, y busca en el capítulo 27, vamos a encontrar precisamente que ocurrió un fenómeno natural que bien se le atribuye a un eclipse. Mateo 27, versículo 45. Y eso, hermanos, pues es de todos conocidos, porque has visto películas, has visto series sobre la crucifixión de Jesús y sabes de antemano qué sucedió. Mateo 27, versículo 45. Dice la palabra de Dios ahí: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos, hermanos, entendemos y tenemos bien claro esta situación. Amén. Todos sabemos que ese día hubo de las 12 a las 3 de la tarde una oscuridad. Y ese día, hermanos, algunos lo interpretan como que hubo un eclipse solar, mientras que otros sugieren que fue por otras causas.
Pero hay pasajes bíblicos que mencionan la oscuridad durante el día y se encuentra en el libro de Amós, del profeta Amós del Antiguo Testamento. En el capítulo 8, en el versículo 9, se lee, por ejemplo, Amós 8, versículo 9 dice: y sucederá en aquel día que haré que el sol se ponga al mediodía. ¿Y cuándo se puso ese día en la hora que dice la Biblia en Mateo? Al mediodía. Y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Y este versículo, hermanos, se ha interpretado como una profecía sobre un eclipse solar futuro. Ya sucedió en el día que Jesucristo fue crucificado, pero va a volver a suceder, donde precisamente el apóstol Lucas, el doctor Lucas, precisamente nos ha mostrado en su recopilación de los hechos que va a volver a suceder. Y el día de mañana, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver? ¿A poco es el de Lucas? ¿A poco es el del doctor Lucas, discípulo de Pablo, está mostrando aquí que es el que profetizó Amós? El eclipse, hermanos, y la Semana Santa, el día de la crucifixión de Jesús, también aconteció esta situación, seguido por un terremoto. Así que no van separados. Recordemos que este momento es el final de la pasión de Cristo. Cuando Cristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué sucedió? Tinieblas y un terremoto. Y no fue casualidad. La misma creación de Dios sucumbió ante ese sacrificio. La misma creación de Dios tembló ante la muerte del Hijo de Dios, cosa que la humanidad no logra hacer, no logra entender. Porque recordando palabras de ustedes, hermanas, y de mi madre y de mi abuelita, cuando sucedió una catástrofe, sucedía algo que de verdad, hermanos, era para doblar las rodillas e implorar al cielo, y el mundo en su necedad, en su pecado, viviendo en su vida como bien les plazca, la abuelita siempre decía: y viendo el temblor te inhibes. No es así, y es una realidad. Es una realidad porque, hermanos, no hace falta buscarle mucho, hermanos. Aprende usted las noticias y ¿qué es lo que ve? Maldad, asesinatos, corrupción. Pero más allá de eso, ¿qué se ve también? Temblores. Hermanos, acaba de temblar en ambas partes del mundo. Tembló en Nueva York, tembló en Japón, no me acuerdo qué otra ciudad, hubo bastantes muertos. Hermanos, usted puede decir: pastor, dice, pero siempre ha temblado. Sí, hermano, pero no al mismo tiempo que una eclipse. Y no tantas veces, tan seguidas, una tras otra. Dice el Señor: habrá guerras y rumores de guerras. Usted sabe ahorita lo que está pasando en Medio Oriente, ¿verdad? Usted sabe que Israel está en guerra. Usted sabe que Rusia sigue en guerra. Usted sabe que la tensión entre China y Taiwán está prácticamente, hermanos, para desencadenar una guerra. Usted sabe que Rusia tiene ya ejércitos en los altos del Golán. ¿Eso están pendientes de esas cosas o solamente se la pasan pendiente de las cosas que le entretienen su vientre? Hay que estar bien atentos, hermanos, porque están sucediendo cosas que indican precisamente que los tiempos se acercan. Muchos dicen: pastor, es que yo prefiero no saber de eso. Hermano, déjame y te digo que aunque usted no quiera saber de eso, no crea que por eso se van a detener. No creo que porque usted dice: es que a mí no me gusta que me prediquen acerca del fin de los tiempos porque me da mucho miedo. No cree usted que porque usted tiene miedo y no se congrega van a dejar de suceder. Porque está escrito. Cristo le dijo a sus apóstoles que las cosas tienen que suceder porque están escritas. Amén. Y están sucediendo al pie de la letra, tal cual acabamos de leer. Y eso, hermanos, esto que estamos viviendo ahorita, déjenme y le digo a usted, hermano, que solamente es la sombra de lo que se va a venir en la gran tribulación. Pero que tenemos que estar atentos, por supuesto que sí. Porque precisamente, hermanos, en el momento de la crucifixión de Cristo, se narran los sufrimientos hasta su muerte en su cruz, pero vemos, hermanos, que sucedieron eventos que tenemos que estar atentos porque precisamente para eso se pusieron. Este año, hermanos, la Semana Santa ya terminó. No creas que es casualidad que una semana después viene un eclipse solar. Ustedes, yo creo que están más al pendiente, hermanos, porque suele pasar, más al pendiente de lo que dicen las noticias.
que este eclipse es especial. ¿Por qué? Porque va a cruzar por Estados Unidos por 7 ciudades que se llaman Nínive. Y qué curioso, hermanos, que en la Biblia, en el libro de Jonás, también se nos narra que en Nínive, cuando se arrepintió, hubo un eclipse. ¿Será casualidad? ¿Serán cosas nomás al azar? ¿O hay un Dios poderoso que controla toda la creación? Ahora usted tiene que estar atento a que va a pasar por 7 ciudades de Nínive, ¿no? Ese es el curso natural, también va a pasar por México. Aquí en Guanajuato no sé cuánto porcentaje se vaya a ver, pero no va a ser así gran oscuridad. Pero de que están por algo, hermanos, están por algo. Jesús, hermanos, murió al final de la primera semana de Pascua, o la primera Semana Santa. Inmediatamente que hubo un terremoto y oscuridad. Ahora, hermanos, en el 2024 viviremos el eclipse apenas una semana después. Tal vez para nosotros no nos es importante, pero para los judíos sí. Porque los judíos, hermanos, esperan estas señales para el advenimiento de su Mesías. Porque ellos apenas están esperando al Mesías, al que ellos mismos hace 2000 años lo crucificaron. Y hoy, hermanos, el mundo está en la expectativa no por las razones bíblicas, sino porque es un evento que no sucede tan a menudo. Amén. Que no es algo que suceda de un día para otro. Tienen que pasar a veces hasta suficientes años, hermanos, como el del 1991. Yo era un niño apenas, aunque usted no lo quiera creer. Era un niño apenas. Me tocó ver mi primer eclipse. Y no me dejaron salir a verlo porque, según me dijeron, me iba a volver ciego. Bueno, tener razón, ¿verdad? Pero eso fue en el 91. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que por México volviera a pasar un eclipse total? 30 años, hermanos, no es algo que suceda al final de que yo se me antoje, ¿verdad? Pero lo que nos importa, hermanos, ¿qué significado tiene el eclipse en la Biblia? ¿Qué significado debe de tener para mí el eclipse? ¿Qué significado, hermanos, debe de tener el eclipse solar en la Biblia, pero de manera espiritual? Eso lo vamos a aprender en esta mañana por gracia de Dios. Amén. Además de un posible significado literal, el eclipse solar también ha sido interpretado simbólicamente en la Biblia, porque para algunos la oscuridad durante el día representa la maldad y la corrupción de este mundo, y es una realidad, mientras que la luz solar simboliza la verdad y la justicia. Así que el eclipse solar podría ser visto como una advertencia divina sobre los peligros de apartarse de la verdad y la justicia de Dios. Y eso es una realidad. Vivimos en una ciudad, hermanos, que ni siquiera tengo por qué recordarte, ¿verdad? Cuánta maldad. Vivimos en un estado gobernado por la maldad. Vivimos en un país, hermano, donde lo que más pulula es la maldad. Vivimos en un mundo que lo que más hay, hermanos, es maldad. Y nadie debería decir, bueno, es que mientras a mí no me afecte, que cada quien viva su vida. No, hermano, ¿está seguro? Les enseñaba el jueves algo muy importante, ¿verdad? Sobre la situación del COVID. Veíamos el COVID, 2019. Está en China, de aquí a que llegue. Estamos prácticamente del otro lado. Febrero llegó. ¿Amén? Bueno, llegó a México. Los primeros contagiados, las noticias. ¡Ay, qué miedo! Pero bueno, está en México. Y después, hermanos, el primo de un amigo se contagió. Y ya no era el primo de un amigo, ya era el primo. Y después ya no el primo, ya fue mi padre, mi madre, mi hermano, ya después fui yo. ¿Crees que no va a llegar la maldad a tu vida, hermano? ¿Tienes comprada la vida acaso? Nadie tiene comprada la vida. Por eso, hermanos, esto lo tenemos que también interpretar como la Biblia lo menciona. Porque hay otras interpretaciones simbólicas del eclipse solar que está relacionada con el fin de los tiempos. Según algunos, ¿verdad?, la oscuridad durante el eclipse solar podría ser una señal del apocalipsis venidero. El fin de los tiempos, como se describe en lo que acabamos de ver con el doctor Lucas. Ahora, hermanos, ¿profecías del eclipse solar en la Biblia? ¿Acaso hay? Hermano, hay de sobra. Y tan de sobra, hermanos, que tenemos que analizarlas. Porque algunas, hermanos, se cumplieron en tiempos de Cristo, pero otras se van a cumplir precisamente al final de los tiempos. Y tenemos que discernir cuál sí y cuál no. Porque hay muchas
especulaciones, pero solamente les vuelvo a decir, hermanos, la Biblia tiene la última palabra. Amén. Porque ahí está el Dios que controla todos esos eventos. Así que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a pasar desapercibidos con este eclipse del día de mañana? Yo creo que no, hermanos. Si usted tiene su libro, su Biblia en mano, y es rápido, pues acompáñenme a leer los versículos, y si no, solamente en su libreta escríbalos. No necesita que lo busque a velocidad, porque hay pasajes bíblicos relacionados con el eclipse solar y tienen que discernir. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 32, versículo 7, dice: cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. ¿A qué se refiere? Un eclipse. Joel, capítulo 2, versículo 10, dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Profecía, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y fíjense, hermanos, qué interesante, la luna de sangre. Usted sabe, hermanos, que en 1948, 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue declarado independiente, hubo una tétrada de lunas de sangre. ¿Sucedió? ¿Casualidad? ¿O son señales del cielo? ¿O solamente es para especular y morbosear y irnos a YouTube a buscar otras y confiar más en lo que nos dicen Nostradamus, en lo que nos dice la bruja esta, que nunca me acuerdo cómo se dice, Babayanga o algo así? ¿Y por qué esos tienen la verdad? Hermanos, solamente son personas que ya leyeron la Biblia y que ya saben lo que va a ocurrir. Y te están engañando. Nosotros predecimos, nosotros profetizamos y nosotros vemos el futuro. Sí, brujos usados por el diablo para engañarte. Pero la Biblia, hermanos, la escribió el Señor. Usó a 40 hombres para escribir este libro que usted tiene hoy en su mano, y los usó y los dotó con su Santo Espíritu para que escribiesen lo que Él determinó que iba a suceder en el futuro. Amén. Amén. Mateo 24, 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Marcos 13, 24, pero en aquellos días, a propósito, hermano, cuando usted vaya a su Biblia y lea en aquellos días, se refiere a la gran tribulación. Precisamente, no importa si lo lees en el Antiguo Testamento, va relacionado con la gran tribulación. Marcos 13, 24, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Apocalipsis 6, versículo 12. En plena tribulación, vean lo que va a suceder. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Nuevamente, hermanos, ahí está, Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Sigue el juicio de Dios. Ahora son las trompetas. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciere en su tercera parte, y asimismo la noche. Hermanos, tenemos pasajes de sobra para ver que precisamente los eclipses son señales que tenemos que estar en la total atención. Leímos ahorita Lucas 21, 25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y no está hablando de astrología, ¿verdad? Porque es inconcebible que hoy un cristiano ande preguntando a otro cristiano qué signo del zodiaco es. ¿Qué si ya leyó cómo le va a ir en el día? Totalmente reprobados. Aquí no se refiere a eso, hermanos. Y sobre la tierra, angustia entre las naciones. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, tsunamis por los temblores, por los terremotos.
O estos pasajes, hermanos, mencionan la oscuridad durante el día y han sido interpretados como posibles referencias a eclipses solares que van a suceder en un futuro, hermanos, que ya está a la vuelta de la esquina. Literalmente, hermanos, el significado del eclipse solar también, hermanos, la oscuridad que se produce durante el día representa la maldad y la corrupción que existen en el mundo. Y eso, hermanos, no lo podemos negar. Amén. Al final de cuentas, lo estamos viviendo. Somos víctimas precisamente de la maldad y de la corrupción en el mundo. Porque es como si el mundo estuviera eclipsado en oscuridad perpetuamente. Porque el mundo hoy, vamos a la Biblia, hermanos, porque lamentablemente, y eso es un error de muchos padres, y espero que lo tomes con madurez, papá, mamá, que me acompañes en esta mañana, que nuestros hijos buscan, toman la moralidad de la televisión, de las redes sociales, y no de este libro, donde Dios estableció 10 mandamientos, estableciendo la moral a una nación. Pero hoy, hermanos, la televisión, los celulares, las redes sociales, son los que educan a nuestros hijos, son los que dictan cómo deben de vivir, son los que le enseñan tu cuerpo, tu decisión, donde les enseñan que el aborto no es un asesinato, sino un derecho. Pero no toques un perrito, porque vas a la cárcel, pero sí puedes matar a un ser humano. ¿Por qué? Porque es tu derecho. Y la Biblia dice simple y sencillamente: no matarás, y punto. Entonces, hermano, ¿quién está educando a nuestros hijos? Todos menos la Biblia, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros, porque somos precisamente los que vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hijos. Cuando el Señor te llame a cuentas, te va a decir: a ver, fulanito de tal, te di 4 hijos, ¿dónde están? Pues es que ya cada quien tomó su rumbo y cada quien hizo su vida, porque yo respeto y ya son adultos, y pues está bien, hermano, sabemos que hay una edad donde ya cada hijo toma sus decisiones, sufrirá sus consecuencias, pero antes de que llegue esa edad, hermanos, tu responsabilidad es instarlos en la Biblia, porque la Biblia nos dice precisamente en Timoteo capítulo 3 que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y lamentablemente, si el papá, la mamá, no estudia este libro, ¿qué les enseña a sus hijos? De la Biblia, por supuesto. Pues nada, ¿verdad? Por eso nunca es tarde, hermanos, para regresarse al Señor. Lo vamos a ver en la aplicación. Pero, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que estén sucediendo todo lo de Mateo 24, lo que acabamos de leer del doctor Lucas? Terremotos, guerras, rumores de guerras. Usted sabe, hermano, que se vaticina a la vuelta de la esquina la Tercera Guerra Mundial ya. ¿O por qué creen que Rusia está ahí en los altos del volcán? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Usted sabe por qué el mar Mediterráneo está lleno de barcos destructores de 10 naciones? ¿Qué hacen ahí? ¿Quién los invitó? Pero hay que ver memes para reírnos mucho y se nos aminore este miedo que tenemos, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, es enfrentarnos y confrontarnos cuando quien habla es la palabra de Dios. Amén. Y vean, hermanos, precisamente por qué lo hacen. Porque esto, hermanos, está utilizado, lo han visto, anuncian, hermanos, señales, que vienen casos, que vienen cosas importantes, no solamente para la iglesia, para la humanidad entera. Los terremotos, las guerras, las pestes, hermano, ¿usted sabe cuántas enfermedades nuevamente están saliendo que se supone ya eran erradicadas? Por ahí hay un brote de sarampión, hermanos. Cuando se supone que todos estamos vacunados contra el sarampión, se supone, ¿no? Y hay por ahí un brote. Hay un brote de lepra. Increíble, pero hay un brote de lepra. No me acuerdo, mi hija iba en la primaria, hubo un brote de piojos. Usted lo recordará, porque yo lo vi en las cárceles, no se cree. Pero es cierto, hermanos. Es una verdad. ¿Qué? ¿Son casualidades? No, hermanos. Es la consecuencia de la maldad del ser humano.
Y por no tener en cuenta a Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, vivir una moral distraída, vivir su vida cristiana como bien les viene en gana y no conforme a este libro. Viven, hermanos, más con un temor hacia el pastor, porque el pastor se enoja, porque ahí está parado, y como tiene una corbata, pues es el que tiene la autoridad. Hermanos, yo soy un instrumento de Dios nada más. Dios, a través de este libro, es quien manda, no es el pastor. Obviamente hay una jerarquía que empieza por el pastor, pero hermanos, el pastor también se tiene que sujetar a este libro. Pero todo es por amor. Muchos dicen, ay pastor, es que usted solamente me está regañando, mejor ni hubiera venido hoy. No, hermano, déjenme y le digo, Dios lo quería el día de hoy aquí. Usted no vino por casualidad. Usted no se le acomodaron las fechas de vacaciones, ni de visitas, ni nada. Pues que, porque pues ese día acomodó. No, hermano. Usted aquí lo trajo el Espíritu de Dios, porque le tiene un mensaje al final de esta enseñanza. Usted le va a hablar personalmente a Dios. ¿Qué significa el eclipse solar en la Biblia? Es un evento, hermano, celestial donde la luna pasa entre el sol y la tierra. Eso ya nos quedó claro. Amén. Puede durar hasta 3 horas, de principio a fin, donde comienza hasta que termina. ¿Casualidad, hermanos? Como lo sucedió con Cristo, por supuesto que no. Pero vean, hermanos, la raíz etimológica de lo que es eclipse. La palabra eclipse se deriva del latín eclipsis, así como lo escuchan, eclipsis, que a la vez se deriva del griego. La Biblia, el Nuevo Testamento, está escrita en griego, que significa de la palabra ecleipsis, así como lo escuchan, ecleipsis, que significa estar desamparado. Estar desamparado, dejar en falta o no atender. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Ya cuando encontramos la raíz etimológica de donde se derivan todas las demás lenguas, encontramos este significado, estar desamparado. Literalmente, hermanos, es dejar en falta, estar abandonado. Qué interesante, hermanos, es la Biblia cuando lo encontramos en su contexto correcto. Pero esto nos da la enseñanza de que nosotros, hermanos, podamos estar en una vida eclipsada permanentemente por el pecado. Dejamos durante un eclipse solar, el sol no es que literalmente nos esté abandonando, porque solamente es un tiempo, o nos esté desamparando de su luz solar, que nos desampara, hermanos, por esos minutos de la vitamina D que necesitamos para eliminar el sistema inmunológico. No se trata literalmente de eso, sino que, hermanos, estamos a la sombra de la luna. Y contrario a los mitos populares, hermanos, pues la Tierra no es el único planeta que tiene eclipses. Suceden, hermanos, en todo. Y hay otros planetas que también les puede suceder, pero la Tierra tiene un lugar preponderante en ese sentido. Porque estudiando, hermanos, ni Mercurio ni Venus tienen lunas, así que no tienen eclipses. Marte tiene 2 lunas, pero son muy pequeñas para voltear el sol, así que no tienen eclipses. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, todos tienen lunas suficientemente grandes, pero como están compuestos de gas y difícil comprobar, no hay eclipses. Esto deja a la Tierra, hermanos, como el mejor lugar para observar un eclipse literalmente. ¿Casualidad? Por supuesto que no, ¿verdad? El Señor tiene control total de su propia creación. Porque en muchas religiones, incluyendo como a veces se cataloga el cristianismo, ¿verdad? Que se le dice, ¿y tú de qué religión eres? Y ahí está el cristiano. Yo soy cristiano. Hermanos, el cristianismo no es una religión. ¿Amén? Porque la religión se basa en que el hombre busca llegar a Dios a su manera. El cristianismo menos se trata de llegar a Dios como Él dijo. Amén. Por eso Dios detesta las religiones. Digo, por si no lo sabía usted, Dios detesta las religiones, se llamen como se llamen. Pero, ¿por qué es tan importante entonces? ¿Que pues, está relacionado el eclipse de mañana? ¿Es literal o es simbólica, pastor? Génesis, libro de las respuestas. Génesis 1, versículo 14.
Primer libro de la Biblia, hermanos, vean para qué fueron puestas las grandes lumbreras del cielo. Génesis 1, versículo 14. Yo le llamo Génesis el libro de la respuesta, porque usted todo lo que debe de saber de la Biblia, la respuesta se encuentra en Génesis. Por eso Génesis se llama Orígenes. Y por eso ahí usted encuentra las grandes verdades. ¿Está usted en Génesis 1:14? Vean lo que dice la palabra de Dios. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Y sirvan de qué? Para las estaciones, días y años. Obviamente el Señor, su principal propósito, hermanos, era separar la luz de las tinieblas. Amén. Separar los días y tener lo que nosotros llevamos como primavera, verano, otoño, invierno, etc. Ese es el principal. Pero también, hermanos, lo ha dejado precisamente para señales. Ahora, tal vez para nosotros no sea tan importante estar al pendiente de esas señales, porque nosotros, la iglesia, nos conducimos por una promesa que tenemos. ¿Amén? Pero para el judío, hermanos, es tan importante porque ellos, hermanos, todo eclipse, sea solar o sea lunar, lo toman como señales, porque durante todo el tiempo de su existencia se han basado como señales proféticas para ellos mismos. Así que ustedes lo pueden leer en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero ellos, hermanos, a esta situación de los eclipses, ellos le llaman aflicción. Los judíos a un eclipse le llaman la aflicción del sol o la aflicción de la luna. Cuando las lumbreras son afligidas, es una mala señal para el mundo, dicen los judíos. ¿Y saben qué, hermano? Casi siempre tienen razón. Siempre vienen situaciones tan complicadas a partir de que se viene un eclipse. Es como si fuera un mal presagio para ellos. Pero no lo debemos de tomar nosotros como algo de temor, sino más bien, hermanos, como algo importante que el Señor nos quiere anunciar antes de que vengan precisamente las catástrofes. A través de la historia, muchos cristianos han clamado los eclipses solares como señales proféticas. Y hermanos, el de mañana no es la excepción tampoco. Estas conjeturas se basan en diversos versículos bíblicos. No es al azar, no son conjeturas humanas. Son cosas que están en la Biblia, y todo lo que ya leímos, hermanos, todo está basado en las Sagradas Escrituras. Y todo ha sucedido al pie de la letra. Y va a seguir sucediendo. Pero más que una señal de un desastre inminente, la mayoría de los cristianos consideran que la significancia religiosa de los eclipses es que revelan, hermanos, la majestad del Creador. Amén. Durante un eclipse, mirar directamente al sol no es seguro, hermanos. Por favor, usted no se confíe. Esos lentes que venden son falsos, no cubren al 100%, hermanos. Es más seguro que usted le pida la careta a un soldador y tenga más protección. Pero bueno, esa es su decisión. Si usted se quiere quedar ciego, yo no se lo impido, hermanos. Ejerza su libre albedrío. Amén. Pero esa es una realidad, hermanos. Ahora, el eclipse solar tenemos que interpretarlo como una advertencia divina sobre los peligros de alejarse de la verdad y de la justicia, porque precisamente para eso están puestos. Entonces, pastor, este eclipse de mañana es una señal de que el mundo está llegando a su fin. Sería de mi parte muy irresponsable, hermano, decirle que sí. Y será aún más irresponsable de mi parte decirle que no. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Lo único que sí le puedo decir a usted, hermano, con certeza, es que es una cuenta regresiva. Eso sí se lo puedo decir. Es una advertencia de que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron las fechas. Ya se cumplió la profecía de la parábola, de la cizaña. Ya se cumplió la parábola de la higuera. Y usted no la conoce, estúdiela, está en Mateo 25, Mateo 24, 25. Y usted se va a dar cuenta ahí, hermanos, que desde 1948 hasta la fecha ya es una generación.
Y cuando el Señor dijo que esta generación no pasará sin que estas cosas sucedan. Y ustedes quieren saber cuánto dura una generación, lea el Salmo 90, 70, 80 años. Hagan las cuentas, 1948, 2024. ¿Cuántos años van? Ahora súmenle los 7 años de gran tribulación. Hermanos, si ustedes ponen las matemáticas, se está dando cuenta que estamos a la vuelta de la esquina. Y no estoy asegurando el día ni la fecha porque nadie la sabe. Para quien empiece, ay, el pastor dijo que a partir de mañana, no, hermanos. Yo no he dicho nada. Lo que estoy asegurando, hermanos, es que es una advertencia de que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque acaba de pasar la semana de Pascua. Tal cual sucedió. Y los judíos, hermanos, a partir de mañana esperan a su Mesías. ¿Qué significa eso? ¿Que a los judíos se volvieron locos? No, hermanos, ellos tienen una cronología de todas sus profecías. Y ellos saben que después de esto, después de la semana de Pascua, vienen otras fiestas donde se anuncia que el Mesías viene a rescatarlos a ellos. Pero, ¿eso es importante para nosotros? Por supuesto que sí. Se les dijo, hermanos, desde que inició este año, que Dios desea que nos preparemos. Porque este 2024, hermanos, es un año de cumplimientos proféticos. Este año, hermanos, se inició con guerras y rumores de guerras, ¿no es así? Terremotos en diferentes lugares. Hasta la fecha, hermanos, han ocurrido 3.322 terremotos. ¿Y cuántos meses llevamos? 4. Incendios de gran magnitud. ¿Se ha dado cuenta, hermano, usted de los incendios que ha sucedido todo alrededor del mundo? Aquí mismo en nuestro estado, la Sierra de Santa Rosa. No sé si ya se apagó, pero se consumió varias hectáreas. ¿Inundaciones? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pestes, ya le dije, aparición de enfermedades que se creían erradicadas. Y se viene una pandemia. Según vaticinan los especialistas, peor que el COVID-19. ¿Cuál es? Ya se comprobó el primer caso de gripe aviar en Estados Unidos. Y ahí estamos. Nuevamente ahí está la atención. Nuevamente. Pero usted dirá, pastor, a veces siempre ha sucedido. Muy bien. ¿Qué le parece el aumento de la maldad? ¿Usted puede objetar que no hay aumento de maldad? ¿Y sabe usted, hermano, en qué se equivoca en eso de aumento de maldad? En que usted cree que usted está exento de esa maldad porque usted no pertenece a grupos criminales. Cuando aquí, hermanos, no está señalando a esos grupos criminales como el aumento de la maldad, sino precisamente que a causa de la maldad usted participa porque usted se le enfrió el amor. Y es tan maldadoso como ellos. ¿Por qué? Bien sencillo. Usted agarra el periódico y ve, ay, ¿ahora cuántos fueron? Y ya, no le causa ningún malestar. Nada, hermanos, porque ya es algo cotidiano de todos los días. Usted, hermanos, ya se está insensibilizando a los asesinatos. Y lo único que pasa en su mente es, mientras no sea mi familia. O sea, puede usted pensar en la familia de los que sí están siendo asesinados, lo que están sintiendo. Platicando con el hermano Esteban, usted sabe lo que acaba de pasar, ¿verdad? Con la candidata de Moreno. Pues ¿en qué andaría metido? Insensibilidad total. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso el decirle a otra persona qué malo eres a nosotros nos hace buenos? No, hermanos, nos hace parte del grupo de maldad, porque se nos ha enfriado el amor. Ya no nos causa ninguna sensibilidad la maldad que ocurre a nuestro alrededor. Vemos un niño con hambre, un niño sufriendo y que ni me hable porque no le voy a dar nada. Ese es el terrible, hermanos, lo más terrible, porque es una profecía. El amor de muchos se enfriará. El no compartir el evangelio, hermano, advirtiendo que hay un juicio inminente y que ya está vislumbrándose, hermanos, y no compartir las buenas nuevas, eso es falta de amor.
Porque usted se conforma con que usted y su familia sean salvas. Pero por los demás, que les pase el tren por encima, ¿verdad? Que ardan para que se les quite. Eso, hermanos, es enfriamiento de amor. El dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Hermanos, más tarde lo hago, pastor. Hermano, más tarde se enfría el café. ¿No es así? Y ya no te lo vas a tomar. Aquí está la sopa calentita, más tarde se enfría la sopa y ya no te va a gustar. Ay, aquí viene el día terrible de Jehová, más tarde, pastor. Más tarde, hermanos, te vas a encontrar en la gran tribulación. ¿Qué significa eso para mí entonces? Hermanos, de verdad, el aumento de la maldad y el incremento del amor va de la mano. Es exactamente lo mismo. Por supuesto, estas señales del sol, hermanos, se están cumpliendo al pie de la letra. Mateo 24, Lucas 21. Hay algo, hermanos, que quiero compartir para terminar esta enseñanza. Usted tiene en su pantalla, pero me gustaría que vaya a su Biblia. Ahí en Lucas 21. Es el pasaje que estamos estudiando hoy, hermanos, pero quiero que usted en su Biblia ponga especial atención a las palabras, porque esto es para usted. Es aquí donde Dios le va a hablar personalmente a usted. No importa, hermano, qué tanto o qué tan lejos esté de Dios. No importa qué tan cristiano o qué tan mal cristiano sea. Eso no es lo importante. Lo importante, hermano, es lo que Dios le quiere decir a usted hoy. No importa si usted tiene muchos años en la Biblia y todo esto que yo le dije ya se lo sabía de memoria. No importa. Hay que ser humilde ante la palabra de Dios. Lucas 21, 28. ¿Están allí? Dice ahí la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Aquí, hermanos, es donde tenemos nuestra aplicación. Usted puede desechar todo lo que ya dije, todo lo de los judíos, todas las señales proféticas. Si usted quiere, deséchelo. Pero por favor, hermano, le suplico por amor de Dios, no deseche esto, porque esto es para usted. Dice la Biblia, hermanos, que es tiempo de erguir nuestras cabezas. ¿Qué significa erguir? Erguir significa, hermanos, levantar o poner derecho a alguien o algo, especialmente el cuello o la cabeza. Cuando se habla de una congregación de confrontamiento del pecado y que se les señala su falta de compromiso en la obra, lo primero que hacen es agacharse y estar agachados. Y espero que sea por una vergüenza real. Pero no se trata, hermanos, de avergonzarle. Se trata de confrontarlo porque Dios le ama tanto que quiere que entienda el área o las áreas donde tiene su vida equivocada. Y quiere que levante el rostro sabiendo que tiene esperanza. Que Cristo le ama y que le está advirtiendo: hijo mío, te amo tanto, pon atención a estas señales que te estoy dando por medio de mi siervo que usa la palabra para enseñarte, y que es tiempo de que levantes tu cabeza. ¿Por qué? Porque tu redención está cerca. Tu redención se acerca, hermanos. La figura retórica sobre levantar la cabeza es una frase que hace referencia a la victoria. Hermanos, no dice Romanos 8, y te lo sabes de memoria, que en Cristo somos más que vencedores. No dice que somos vencedores, dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Amén. Y no hay nada en este mundo, dice ese hermoso pasaje, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni el porvenir, ni los ángeles, ni la muerte, nada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, hermano, ¿por qué te agachas? Levanta tu cabeza. Hermanos, esta es esa referencia a la victoria o a la redención de alguien. Implica, hermanos, que alguien ha pasado de la vergüenza, del miedo a la confianza y a la validación. Y solamente hay alguien que pudo lograr eso en la humanidad. Se llama Cristo Jesús. Es el único, hermanos. Es el único. Tú podrás decir: ay, hasta todas las religiones llevan a Dios. Ninguna más grande mentira como la que todos los caminos llevan a Roma. Ninguna religión te lleva al Señor, hermano. Solamente Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va
a Dios si no es a través de mí. No hay nadie más, hermano. Si tú has vivido engañado, pues es tiempo de que levantes tu cabeza y de que entiendas que toda la vida has estado engañado por filosofías. ¿Qué enseñaba la hermana Miriam en su acción de gracias? Personas, hermanos, que ya caminaban en la fe, hoy son atrapadas por las filosofías del mundo. Y gracias a Dios que lo usó para decirles que no es por ahí. Colosenses capítulo 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del hombre y costumbres, y no según Cristo. Porque este mundo, hermanos, lo que más hay son filosofías. Y cada persona prefiere seguir su filosofía porque no le afecta su modo de vida. Pero cuando se enfrentan a la Biblia, les estorba porque les estorba su modo de vida. Te están llamando la atención de que vives en pecado y que debes de salir de esa fosa, que tienes que salir de ese lodo, porque Él te quiere limpiar con su preciosa sangre. Y no nos gusta. Ya cállese, pastor. No me puedo callar, hermano, porque para eso me puso el Señor. Amén. Porque el Señor me puso como atalaya y tengo que cuidar al rebaño. Y la verdad no puede ser callada para que a algunos se les acomode a sus vientres, porque entonces yo les estaría odiando. Todo esto que se dice, hermanos, en los púlpitos es con amor, porque el Señor les ama, que les está advirtiendo, porque aún hay tiempo. Quiero que vaya usted a Isaías 55, hermanos. Vean lo que el Señor está diciendo. Isaías 55, versículos 6 y 7. Y es aquí donde le va a hablar el Señor a usted, hermano. Por favor, tenga un corazón receptivo. Abra su mente. Deje de estar pensando en que si fulanito de tal tenía razón y no Dios. Deje de estar pensando que si la religión de allá me conviene más porque no me confrontan a esto. Hermano, déjese usar por Dios. Deje que Dios le hable a través de su espíritu. Tal vez sea la primera vez, o hermano mío, la última. Y espero que no sea la última. ¿Están ahí? Amén. Isaías 55, versículo 6. Vean lo que dice de una manera majestuosa. Buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Usted sabe, amado hermano, que ahorita aún puedes buscar a Dios. Aún lo puedes llamar porque Él está cercano. Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, saque a su iglesia de esta tierra, ya no va a haber nada que hacer. Porque ya no va a haber tiempo más que una horrenda expectación de 7 años de gran tribulación, de grandes tragedias que se vienen para el mundo, descritos en Lucas 21 y Mateo 24, y todo el Apocalipsis está lleno de eso que va a suceder. Pero dice, hermanos, precisamente el versículo 7, que es donde Dios le va a hablar el día de hoy: deje el impío su camino. Y hasta ahí nos quedamos. Impío, hermanos, es una frase compuesta por 2 frases. Impío, que significa sin santidad. Un impío, hermanos, es una persona que no tiene santidad, una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Y está hablando a una persona que aún no es hijo de Dios y le dice: deje el impío su camino, deje el impío su vida de pecado. Y dice: y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Quién es el hombre inicuo? La persona indigna. El hombre inicuo es el que anda en boca perversa, el que guiña los ojos para hacer maldad, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que habla perversidad con su boca y en su corazón, que continuamente trama el mal, el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, del 16 al 19. Precisamente ahí es lo que acabo de nombrar. Narra precisamente, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, y son las que te acabo de mencionar. Ese es el hombre inicuo, y Dios le ama también. Cristo también fue a la cruz por él. Si usted cree que Cristo solamente fue por las buenas personas,
se ha equivocado. Cristo también fue por los narcotraficantes, por los homosexuales, por los asesinos, por los matricidas, por los parricidas, por los magnicidas. Por todos Cristo murió, hermanos. Y el llamado de hoy es un llamado al arrepentimiento a través de una señal profética que está escrita en su palabra. Y que mañana tiene que ser, hermanos, una cuenta regresiva para nosotros. Porque Cristo, hermanos, está a la vuelta. Una persona inicua, hermanos, es una persona que es contraria a la equidad. Es una persona injusta, arbitraria, parcial, malvada, infame, perversa, pérfido, vil, ignominioso. Hermanos, todo eso es un hombre inicuo. Y luego sigue diciendo el profeta: y vuélvase a Jehová. Si usted, hermano, hubo un tiempo en que quiso o quiere alejarse de Dios porque usted ya le desanimó, porque usted ya vive y ve la iglesia que no se comprometen, hermano, usted también tiene que entender que volver es regresar a Él, como lo hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo después de despilfarrar todos sus bienes? ¿No regresó derrotado y humillado a su padre? ¿Y qué hizo el padre? Lo castigó y lo corrió. No, hermanos, lo recibió con los brazos abiertos. Si usted se encuentra lejos del Señor, el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. Y eso puede decir usted, pastor, pero es que yo no falto. Hermanos, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es venir a Cristo. Porque tú puedes estar en la iglesia, eso no quiere decir que estés en la iglesia. Puede ser que tu cuerpo físico esté, pero tu mente está en otro lado. Y por eso no pones en práctica nada de lo que se te enseña domingo a domingo. Y si te hace bien fácil, pero otro domingo no. Y así. Ya no es una vez al año, ya es una vez al mes. Ya después son dos. Y terminas por alejarte. Bueno, el Señor tiene palabra para ti. Dice que vuelvas a Él, porque no quiere verte humillado y derrotado por este mundo de porquería que te tiene atado a sus gustos, a sus pasiones, donde te da simplemente, hermanos, a manos llenas manjares de pecado. Donde Satanás te pone en bandeja de plata cada cosa que tú sabes que Dios abomina, pero que no te puede obligar a tomarlo, pero tú por tu propia concupiscencia lo tomas. ¿Por qué? Porque te genera bienestar. Hermanos, el pecado redarguye también, y redarguye de la santidad. Porque sabes que implica dejar tu vida de pecado. Si estás en fornicación, te implica, hermano, que dejes a esa persona que te hace fornicar. Si usted está casado y está adulterando, tienes que dejar esa relación. Entonces, hermano, al otro domingo ya no voy. ¿Qué crees que es lo que en qué calidad te encuentras? En una persona inicua, en una persona impía. ¿A quién le gusta que le señalen su pecado? Hermano, no estoy señalando el pecado de nadie. Si usted dice, pastor, usted no empieza a echar pedradas, es tu conciencia, hermano. Es el Espíritu hablando. Deja que obre en tu vida. Aquí está, hermanos, precisamente la voz del Señor cuando dice: el cual tendrá de Él misericordia. ¿Están conmigo? ¿Estamos siguiendo el versículo 7? El cual tendrá de Él misericordia. Hermanos, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. ¿Quién está aquí porque se lo merece? Nadie, hermano. Todos, hermanos, estamos aquí por pura misericordia de Dios. Amén. Y eso, hermanos, porque es en virtud de la expiación de Jesucristo. Y nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. A Él nada de lo que hagamos o pensemos, incluso lo que acabas de pensar en estos momentos, Dios ya lo sabe. A Él nada, hermanos, le pasa desapercibido, y menos el día de hoy. ¿Por qué? Porque te encuentras en su reino. Así que Él sabe lo que estás pensando. Aún así te ama y te muestra tu misericordia al perdonarte, y te va a ayudar a regresar para morar en su presencia. Y sigue diciendo: el cual será amplio en perdonar. Fíjense, hermanos, amplio. ¿Usted, hermano, le ha ofendido a alguien? ¿Puede aquí a alguien, habrá alguien que pueda levantar su mano y diga: no, pastor, a mí nadie me ha ofendido en la vida? ¿Habrá? ¿Verdad que no? Y usted le ha ofendido de una y mil maneras. Ahora, ¿usted le ha perdonado a esa persona?
no me dice mucho, pero me contesta todo. Qué difícil es perdonar. Amén. Amén. Pero dice el Señor que Él es amplio en perdonar. ¿Qué significa? Aquí se nos muestra, hermanos, que Dios tiene la virtud de perdonarnos por su amplio amor. Su amor, hermanos, cubre multitud de pecados. ¿Por quién? Por Cristo. Solo por Cristo. Dice el Salmo 103, versículo 8: misericordioso y clemente es el Señor. Fíjense, hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, pongan atención, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se dan cuenta, hermanos, de ese amor? Cuán amplio es el amor de Dios para perdonar todos y cada uno de tus pecados, tan solo si procedes al arrepentimiento. Y un arrepentimiento, hermanos, no es tener un día o dos un remordimiento de conciencia y llorar, avergonzarse por ellos y seguir practicándolo, porque entonces tu arrepentimiento fue malo, fue mentira. Un arrepentimiento, hermanos, es cambiar de pensamiento para cambiar mi actitud. Y dejo todo lo que le ofende a Dios. No importa si en eso, hermanos, está, entre comillas, inmiscuida mi supuesta felicidad o mi bienestar. Porque el Señor, hermanos, a todos va a pagar en retribución a sus pecados, sea bueno o sea malo. Usted, hermano, tiene que atender y velar cómo está viviendo su vida. No vino usted como eclipsando su vida, así como lo dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 9. Y lo voy a leer, hermanos, para que vea usted que no es algo nada más al azar y que no es un invento mío. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Hermanos, ¿qué va a suceder el día de mañana? Un tiempo se va a estar en tinieblas. Y dice el Señor: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque aquel día nos sorprenda como a un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Porque todos vosotros, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que dice que tenemos que hacer. Velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día. Seamos sobrios, estando vestidos con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación, como un yelmo. Y aquí, hermanos, es una aplicación literal. Nosotros no somos hijos de la oscuridad. Amén. Amén. Se supone, hermanos, que nosotros, al recibir a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Dios le levantó de los muertos al tercer día, la Biblia dice que somos salvos. Pero si a pesar de eso, hermano, usted vive como de noche, y eso es muy fácil la analogía, ¿verdad? ¿Qué se hace de noche? Dormir. O sea, hermano, si usted es un cristiano que no hace nada para la obra de Dios, vive como de noche. Lo que nos enseñaba el hermano Esteban. No hacemos nada. Calentamos una silla y creemos que ya estamos bien con Dios. No, hermano. Usted vive de noche. ¿Por qué? Porque los de noche, los que viven de noche, duermen. Y otra cosa, se embriagan. Usted se embriaga no solamente de alcohol, también se embriaga de emociones. Usted puede estar embriagado de un odio, puede estar embriagado de rencor, puede estar embriagado de lujuria, de codicia, de avaricia. Hay muchas maneras de estar embriagado, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo dice: ser sobrios y velar. Precisamente, hermanos, es la aplicación personal donde Dios te habla a ti
porque ya puedes dejar atrás todo, pero esto es exclusivamente para ti, hermano. Ya no vivas tu vida como si vivieras de noche permanentemente, en tinieblas, mintiendo, emborrachándote, fornicando, adulterando, mintiendo, planeando cómo transar, cómo hacer daño, cómo mentir, cómo inculcar malos deseos a otras personas para desquitar mi enojo, mi ira, mi frustración. No viva usted de noche, hermano. Usted es de día. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. Amén. Amén. Que Dios nos ha escogido como luminares que resplandecen en medio de una generación maligna y perversa. Filipenses. Para eso usted fue escogido, hermano. Para eso usted fue llamado. Usted es el representante de Dios en la tierra. Está cumpliendo al pie de la letra esa gran responsabilidad de ser el embajador del cielo en el nombre de Dios. Dios perdona el pecado, hermanos, pero esto no significa que simplemente mire hacia atrás o que lo eche debajo de una alfombra, ¿verdad? El castigo por el pecado, Romanos 3:23, ¿qué es? La muerte. Y la muerte, hermanos, es una separación de Dios. Cada que uno peca, hermanos, se separa de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento, porque tenemos que arrepentirnos y regresar. Dice a través del profeta: deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia y tendrá amplio amor para perdonar sus pecados. ¿Qué palabras son estas, hermanos, tan hermosas? ¿Cómo es tan amplio en perdonar? Está esperando a que te arrepientas, que dejes tu vida de pecado y te vuelvas a Él. Y si nunca lo has buscado, que mañana, es más, desde hoy, hermano, ¿por qué tienes que dejar para mañana? Rompe con esa maldición del mexicano. No dejes para mañana. ¿O cómo dices dicho? Lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué hoy mismo no entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué hoy mismo no te arrepientes y le dices: Señor, perdóname, yo no sabía todas estas cosas, estaba perdido en el mundo? ¿Por qué hoy no tú te arrepientes para que alguien te enseñe cómo regresar a Dios? Porque tal vez, hermano, nunca has estado cerca de Dios. Tú creías que estabas cerca de Dios, pero tal vez hoy el Señor te habló y te dijo que no. Hay que solucionarlo. No estamos aquí para acusar ni para señalar el pecado de nadie. Estamos aquí, hermanos, para en amor instarles a que se arrepientan, porque el tiempo está próximo y usted se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Y usted, mi amado hermano, que ya está capacitado en el Evangelio, es tiempo de trabajar. Deje de poner pretextos. A Dios no le sirve de nada que usted se acerque y le diga a los líderes o al pastor: es que yo sí quiero, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Siempre acuérdese de las palabras de Cristo a aquellos hombres que lo querían seguir: yo te sigo, maestro, pero primero deja atender mis negocios. Yo te quiero seguir, maestro, pero primero deja entierro a mi padre. ¿Y qué les dijo el Señor en retribución? Y yo creo que sí lo leyeron, pero ¿qué les dijo el Señor? Nadie que no tome su cruz y aborrezca su vida puede seguirle. De nada sirve tener el deseo, ¿no?, si no se establecen hechos. Eso no sirve de nada. Imagínense, hermanos, al pastor: yo quiero ser pastor, y nunca pararme aquí. ¿Me explico? Hay que estar aquí, sacrificando aún su propia vida. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor Jesús por mí. Y lo mínimo que puedo hacer yo, hermanos, es ser congruente en lo que digo. Hermanos, estas señales están advirtiendo que el tiempo se acerca. Yo no estoy aquí, hermanos, para especular, ni estoy aquí para decirte: mañana ya viene el fin del mundo, y no es el fin del mundo todavía, no, hermano. Pero lo que sí te puedo decir con certeza es que Cristo viene pronto. Eso sí, hermano, te lo puedo asegurar. Nosotros, hermanos, tenemos que llevar este mensaje
de la iglesia para esta generación, porque esta generación, hermanos, la generación que hoy está, principalmente nuestros jóvenes y nuestros niños, están en peligro de no conocer la salvación. ¿Por qué? Porque su Dios son las redes sociales, son los videojuegos. Y el papá, la mamá, pues bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos también. Es parte del mensaje de Dios, ofrecer perdón y misericordia, hermanos. Eso es el Evangelio. El Evangelio no se trata de acusar. Cristo dijo, hermanos, en el Evangelio de Juan, que Dios no vino a condenar al mundo, sino ¿a qué? A salvarlo. Porque el mundo, hermanos, por no creer en Jesús, ya está condenado. ¿Quieres ser parte de esa condenación? Es tu decisión. Puedes decir, este señor se volvió loco, yo ya no regreso. Aquí les enseñan puras cosas raras. Hermano, esa es tu decisión. Pero yo te puedo asegurar que yo no te enseñé nada mío. Yo te enseñé lo que dice este libro. Amén. Y es la advertencia que Dios te dio el día de hoy. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Esto, hermanos, es la urgencia, porque aún es un tiempo oportuno para presentar el Evangelio de salvación. Hermanos, ese tiempo aún Dios puede ser hallado. La pregunta es simple: ¿aprovecharás esta oportunidad? ¿Aprovecharás este tiempo? Hermanos, la respuesta solo la tienes tú. Compartamos este mensaje con todas las personas que puedas. El tiempo se acerca, porque tal vez mañana, hermanos, empiece el conteo regresivo. Y hoy, para nosotros, hermanos, es tiempo de erguir nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre eterno,